es desde ya no solo inconstitucional, porque cercena libertades, los principios de autonomía de la voluntad, consagrados todo esto en la Constitución Nacional, sino que desde lo político es inconveniente, porque distorsiona cuál es el verdadero punto de debate que hoy debe darse en la Argentina, que es cómo empezamos a desarrollarnos, si queremos generar empleo, cómo se dan determinadas políticas de baja tributaria, que hoy es altísima para las empresas, para las pymes, para cualquier comercio que hoy nos esté escuchando. Si queremos generar empleo, cómo no ponemos a disposición líneas productivas de financiamiento a tasas razonables. Si queremos generar empleo, cómo no administramos el comercio internacional de tal forma que se tenga en consideración las cadenas del interior. Me parece que este es un proyecto de ley, yo lo llamé que es el nuevo cepo, un cepo laboral, y que en algún punto es inconveniente y nocivo para los trabajadores. Yo creo que claramente tiene que tener una política el gobierno con todos los sectores involucrados en una mesa de diálogo social, en donde se puedan buscar nortes de desarrollo. Y estos proyectos de ley, como te digo, trabajan desde lo negativo y jamás pueden tener un punto de contacto. Fíjate lo siguiente, en el año 2002, Roberto Lavagna, quien era una de las figuras principales en ese momento en la economía argentina, se instaló en ese momento un proyecto de ley de doble indemnización que inclusive no prosperó. Y era un proyecto totalmente distinto a lo que hoy está discutiéndose, en donde directamente se suspenden los despidos. Y hasta el mismo Roberto Lavagna hoy en día dice que es un mal proyecto esto, porque eso no sucede en ningún lugar del mundo. Ahora, hay que reconocer que mientras estuvo vigente eso, que fue hasta el 2007, el empleo creció. También hay que reconocer que en otro contexto internacional. Pero fíjate lo que decía ese proyecto de ley. Por eso te digo, acá hay que ver las condiciones que están dadas. Ese proyecto de ley decía, cuando se supere el 10%, se perfore el índice de desempleo para abajo, la tasa de 2 dígitos. Ya no tiene más eficacia la ley. Y hoy tampoco están dadas las necesidades ni las coyunturas que permitan una normativa de este. Me parece que, como te digo, hay que trabajar para ver cómo empezamos. Por supuesto, incluyendo al trabajador. Cómo empezamos a que las variables de ajuste no sean siempre los más vulnerables, ni los trabajadores, ni las pymes, y por supuesto cómo empezamos a tener un concepto de desarrollo y no de ajuste. Vos sabés bien que la mejor forma de mejorar la economía, de mejorar el poder adquisitivo de la gente, es potenciando la oferta productiva, desarrollándonos desde las inversiones, y para eso hay políticas sistémicas que hay que encarar, baja de tributación, línea de financiamiento adecuada, por supuesto administración del comercio correcto, hay que trabajar en el esquema para las provincias, actualización de los regímenes de coparticipación. Esta es la agenda que hoy necesita la gente. José, ¿cómo se puede hablar de financiación adecuada con una tasa de LEVAC del 37,5%? Bueno, hoy estaba leyendo, aumentó el 46% la liquidación de divisas de los sectores agroexportadores. Bueno, ¿eso se van a LEVAC? Bueno, pero por eso te estoy diciendo, Néstor, ahí esa es la discusión que yo quiero dar en la Argentina. Señores, vamos a ir a un país, porque el desafío está claro que es combatir la inflación, pero no puede ser en detrimento de la actividad económica, porque ahí la van a pagar y la vamos a pagar seguramente los más vulnerables. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en un concepto de cómo podemos ir combatiendo la inflación, pero también al mercado doméstico ir alimentándolo, porque muchísimos entramados industriales, sobre todo pymes, y muchísimos trabajadores dependen de esa salud en lo que hace a la productividad de esas empresas. Hablamos de crecimiento o desarrollo económico. Tenemos un mercado internacional no solo parado, sino con stock sobrante, excedente monstruoso, y un mercado interno deprimido, con precios nuevos y salarios viejos. ¿Les preocupa a ustedes esto? Sin lugar a dudas, y te diría, la mayor preocupación yo la veo en lo que está pasando con la República Federativa del Brasil. El año pasado cayó 9 puntos de actividad fabril. Este año está cayendo en la proyección no menos de 5 puntos, y esto pega directamente en nuestra economía y en nuestras industrias. Por eso yo, desde el principio de año, inclusive en este mismo programa, te decía, las mejores proyecciones que nosotros tenemos es que la Argentina va a caer en términos fabriles un 1,5% este año.
Yo no soy de los que cree que va a haber un veranito o una mejora circunstancial en el segundo semestre del año. Yo más bien creo que si en todos los sectores involucrados, inclusive el gobierno, nos sentamos en mesa de diálogo social y el gobierno empieza a implementar políticas públicas orientadas al desarrollo de las pymes, seguramente en el 2017 vamos a poder tener un cambio en lo que es el viento de cola para la economía. Pero el 2016 hay que entender que es un año de, te diría, difícil situación económica y que el repunte yo no lo veo en el segundo semestre. Yo tengo una preocupación y tengo una convicción. Creo que la inflación la van a controlar. Pero eso es una preocupación, porque la van a controlar por caída de demanda. Bueno, corregime. Es lo que estamos hablando, Néstor. Es decir, acá no podemos controlar, el desafío no es desde ya controlar la inflación, pero que no sea en detrimento del mercado doméstico. Porque ahí es donde finalmente, como te decía, termina siendo el pato de la boda el más vulnerable. Particularmente hoy se conoció un dato que es preocupante. Una de las grandes industrias, cuando hablamos de grandes, estamos hablando de industrias líderes en la Argentina, la industria del acero, que prácticamente el monopolio lo tiene Techín, cayó un 17%. Y eso tiene que ver con mercado interno deprimido y mercado externo deprimido. ¿Puede haber implícitamente todo un escenario que implique mayor cantidad de despidos y que esa sea la razón que le preocupa a la CGT? No, hoy no están dados, primero no son los argumentos que se están utilizando ni vertiendo en los prolegómenos de los proyectos en danza. Y segundo que no ese es el argumento, porque, como te digo, yo hoy estoy más preocupado en que se aceite un mecanismo de administración del comercio entendiendo las mismas causas que vos estás describiendo de la situación de China, del mundo, de Europa, de Estados Unidos. Y yo prefiero que Argentina sea consciente de que todavía somos un país en vías de desarrollo y a partir de eso el gobierno tenga ciertas consideraciones con las cadenas del interior. Este para mí es un eje de debate hoy en la Argentina que debe darse si queremos sostener empleo y generar nuevas fuentes de trabajo. Particularmente hay una pregunta que yo te hice en ese programa a principio de año que viniste y te dije si veías nichos de inversión. Me nombraste, bueno, la minería, pero sigue como el petróleo y las otras áreas de nicho de inversión. Estamos hablando de inversión directa, ¿no? Extranjera directa, o con el ahorro argentino, o como sea, pero... sí, yo lo que creo que también no hay soluciones mágicas. No quiero ser un agorero diciendo que 2016 va a ser un mal año per se, sino que venimos de un proceso complejo en donde la solución para captar nuevos niveles de inversiones, para captar financiamientos a tasas razonables, no son soluciones mágicas que se den de un día para otro. Implican un proceso, y un proceso en el cual también están involucradas situaciones internas del país y externas, como lo que hoy está pasando con Brasil. Vos sabés que cuando me decís eso, se me ocurre preguntarte, ¿crees que es un error del gobierno nacional prometer que en el segundo semestre se para la inflación y comienza el crecimiento? Porque con este escenario, que lo comparto y tampoco quiero ser agorero, ni es una expresión de deseos en lo más mínimo, pero veo el escenario complicado. Digo, cuando pase el segundo semestre y la gente no vea crecimiento, eso puede repercutir en contra del gobierno. Por eso yo creo que hay que ser muy claros a la hora de comunicar estas cosas. Desde mi punto de vista, como te decía, no veo que vaya a haber un repunte en el segundo semestre. Y ahora el gobierno nacional en algún punto está hablando de que va a haber control de la inflación. Y no me cabe duda, tal cual lo decías vos, va a haber un control de la inflación. El tema es que no sea en contra de la actividad económica, porque si no ahí estamos justamente taponando cualquier tipo de posibilidad de salida con la gente adentro, que esto es lo indispensable.